Capítulo 27. Mis enemigos dijeron cosas malas contra mí. ¿Cuándo morirá y perecerá su nombre? Salmo 40, versículo 6. Durante estas últimas luchas con los sacerdotes salieron dos hermanas, María San Benito y la de la Providencia, a explorar la región del Caraño, con el fin de ver la manera de fundar una casita misionera para esos indígenas que abandonados perecían en aquella región. Volvieron algunos días después, unos 22, quizás, y trajeron muy buenas noticias. El señor cura de Urrao, en cuya parroquia quedaba enclavada la misión, muy gustoso y generoso las recomendó desde el púlpito a los fieles, y gracias a esto tuvieron mucho quien ofreciera. Así que ofrecieron mucha ayuda a la misión, y así su instalación quedó convenida. Ojalá que hubiera cumplido, pero muy pronto cayó bajo la influencia de los reverendos sacerdotes carmelitas, quienes desde entonces se interesaban en obstruir todos los conductos del progreso que pudiese tener nuestra pobre congregación. A la vez que se preparaba la fundación del Caraño, andaba también la del Sarare, y ya me había comunicado con el ilustrísimo señor obispo de la Nueva Pamplona, en cuya jurisdicción está el Sarare. Se arregló todo pues lo conducente a la fundación del Caraño, y no sin que tuviéramos que hacerlo todo con mucho sigilo por temor a los sacerdotes o por algún resquicio que fueran a ponerle así trabas a la nueva fundación, porque ya varias fundaciones que proyectaba y que estaban para hacerse en el Chocó habían fracasado por los informes que el señor Arteaga le había dado al señor Gutiérrez, que es el prefecto apostólico del Chocó. También los padres y el mismo señor Arteaga habían dejado caer palabritas que nos llevaban a la convicción de que era preciso desistir de la fundacioncita del Caraño, y para esto querían hacernos creer que esa región toda pertenecía a ellos o al Chocó, y que en ambos casos perderíamos lo que hiciéramos bajo el amparo del señor Toro, a quien decían ellos que no pertenecía a la región. Con todo, y bien asegurada de que eso sí pertenecía al señor Toro, determiné que pues ya que le habíamos cogido por sorpresa quizás al señor prefecto la licencia canónica, arregláramos todo lo demás con el mayor sigilo. También la misión del Sarare se arreglaba bajo las cortinas porque todo era temor alrededor nuestro. Fueron pues nombradas las hermanas para la fundación del Caraño, y se arregló todo conforme a nuestras costumbres, pero imposible fue exigirles a los sacerdotes la hechura de la ceremonia de la nueva fundación, porque ya desde antes se habían negado para otras, y además sería confiarles nuestro secreto, y nos importaba nada menos que la misma fundación en el guardarlo. Continuamos pues en los arreglos de la misión del Sarare, admiradas de que de tan pequeño grano de arena, como lo fue así del papelito que me dieron las madres carmelitas y las madres betlemitas, fuese a salir una montaña de beneficios. Ya pues me había comunicado con el ilustrísimo señor obispo de la Nueva Pamplona en respuesta a una mía petición precisamente. Bueno, pues a la que en la que se ofrecía que si nos apoyaba iríamos a trabajar por la conversión de los tunebos y de su diócesis. Y como en ella les decía que me daba la pena hacerles el ofrecimiento, porque diría él que unas pobres mujercitas se estaban metiendo en cosas tan grandes, pero que me resolvía yo a hacerlo, porque como Dios, a pesar de todo, nos había llamado a tan excelsa vocación, esto era suficiente y por lo cual yo no podía detenerme. Él me decía de un modo consolador que no se asombraba de que Dios asociara a la mujer a ninguna de sus obras, desde que él conocía que la había asociado tan maravillosamente a la obra de la redención, haciendo a María la corredentora del linaje humano. Estas palabras del santo obispo me llenaron de dulzura incomparable, porque precisamente lo contrario de que los sacerdotes carmelitas opinaban, toda vez que sin cesar ellos me enrostraban el que querían usurpar los oficios del sacerdote y la suma presunción que para ellos era nuestra vocación. Es por este tiempo que se proyectaba en Bogotá
un congreso misional propuesto el año pasado por mí, con la esperanza de que los misioneros reunidos en Bogotá hicieran algo por mejorar las leyes a favor de los indígenas, porque resultan supremamente deficientes por lo desconocido de los sujetos para quienes legislaban, amén de los atropellos de los agiotistas y, bueno, demás gentes que siempre abusan de los pequeños y de los indefensos. Después de haber recibido en mi anterior viaje a Bogotá, del cual tanto yo he dicho, una promesa muy buena del presidente del Senado, me dirigí al señor Nuncio rogándole que convocara un congreso misional, y por lo pronto, como él estaba en la lucha conmigo, no me dio palabra afirmativa ni tampoco de conocimiento ninguno, pero sí noté que le sentó bien la propuesta y aún me dijo que para entonces preparara yo algún trabajito que pudiese servir de base para la ley que se hiciera así para la raza catia, y bueno, demás indígenas que estuviesen en el mismo grado de atraso. Me sorprendió pues el Congreso de las Misiones, porque no tenía fe en que el señor Nuncio, si me hubiese atendido, pero así bendije a Dios por ello, porque en realidad el señor Nuncio, si me hubiera atendido, habría tenido mayor fe, pero yo no la tenía. Y también en uno de mis viajes a Medellín hablé con un sacerdote que antes de ordenarse se había graduado en el derecho civil, y él muy generosamente me ayudó para hacer un esquema de esa ley tan precisa para la protección de los indígenas incapaces de otras leyes. Este congreso tenía que coincidir con la conferencia episcopal, de modo que todo se facilitaba entonces para hacer mucho bien. Y como a la vez del congreso había exposición misional como preparativo para la gran exposición de Roma, todos los objetos dignos de la exposición y los conocimientos, como ya he dicho que teníamos, los llevaron los carmelitas como si fuera una cosa propia, porque no tenían por qué ir ya a abogar por los indígenas catios, pues entre ellos salíamos, aunque todavía no sabíamos a dónde. Total que el trabajito ese fue un holocausto y nada más. Andaba preparando el viaje al Sarare cuando recibí un telegrama de Bogotá en el cual el señor Crespo, que estaba en la conferencia y asistía a todo lo de la exposición misional, me decía: «Véngase inmediatamente aquí. Espérela. Hasta». Y no recuerdo exactamente qué fecha, porque eso decía, y decía: «Deje pues a las viajeras que debían de emprender su vuelo hacia Santander y viaje con una de ellas, porque las otras deberán esperar al sacerdote que el señor afanador obispo de la Nueva Pamplona mandaría por ellas, y luego nos encontraríamos en Bogotá con las dos que partíamos adelante». Sabiendo esto, salí pues para Bogotá con la hermana María del Rosario, y ya desde el camino, en un barco que viajaba, nosotros alcanzamos a ver al reverendo padre Samuel Ramírez. Es un gran bienhechor de la misión del Sarare. Él venía por las hermanas, y todo había quedado arreglado para que lo recibiesen en San Pedro, y ahí tenían que hacer también la ceremonia de la nueva fundación. Al llegar a Bogotá, en la estación, donde teníamos que tomar el ferrocarril, encontramos a un sacerdote que enviaba el señor afanador, que se encontraba en Bogotá. Esto con motivo de la conferencia episcopal, para encontrarnos y para conducirnos a las aguas en donde ya nos tenían preparado el alojamiento en el orfelinato del Niño Jesús de Praga, que está dirigido por las hermanas de la Presentación desde el camino. Así que bueno, digamos que este sacerdote precisamente en el camino nos dio la idea de las dificultades que nos estaban esperando allí. Efectivamente que los reverendos padres carmelitas, es decir, el reverendo padre prefecto y el reverendo padre Severino, habían sabido poner las cosas en un punto conveniente para ellos. Al presentar como propios todos nuestros trabajos de Urabá, informaron también pésimamente de la congregación como para asegurarse mejor el triunfo social, y ante los superiores eclesiásticos, en un cine presentaron ante una lujosísima concurrencia diferentes vistas de la misión, exhibiendo por supuesto nuestros trabajitos y haciéndose dueños de ellos. Entre las películas que ellos presentaron
había la de los niños que teníamos en San Pedro, en la cual aparecía el señor prefecto como enseñándoles a los niños a tejer. El padre, a la vez que mostraba las películas, explicaba lo que era. En esta explicó bien el cómo tenían un internadito de indígenas en San Pedro y que en esa vista se veían los adelantos obtenidos, etcétera, etcétera. El señor Crespo, en cuya jurisdicción está San Pedro, y que era el verdadero fundador del internado y que por eso se llamaba Indo Crespo, se calló por lo pronto. Pero a primera oportunidad, y estando el señor prefecto con el señor García y con otras personas, y si mal no lo recuerdo, llegó y le dijo: «Señor prefecto, ¿en dónde es que usted tiene ese internado cuya vista presentaron hoy?» «Ah, en San Pedro», respondió muy azorado. «Ignora usted», le repuso el señor Crespo, «que he sido obispo de Santa Rosa y que San Pedro me perteneció. Ignora que yo soy testigo de las misioneras que solas fundaron ese internado con trabajos y sin cuento, y que usted ni siquiera les ha dado ni un maravedí». «Sí», repuso, «pero los indígenas son míos». «Ah, buen título de propiedad», le contestó el señor Crespo muy enojado. «Sepa que le voy a sacar la congregación de la prefectura para que no tengan más a quien hostilizar». Palideció pues el señor prefecto y ya muy enojado contestó: «Puede hacerlo, y el día que ellas salgan de la prefectura, nosotros cantamos un Te Deum». «Está bien», contestó el señor Crespo, y salió a ponerme el telegrama de que ya he hablado y en el que me llamaban con urgencia para Bogotá. Otro incidente penoso ocurrió en una de las sesiones del Congreso Misional, y fue que el señor Builes, quien acababa de ser consagrado obispo de Santa Rosa en reemplazo del señor Crespo, pidió a toda la asamblea de los misioneros que hicieran un saludo a las misioneras que estaban para llegar, y de paso así para el Sarare. Esa proposición fue aplaudida, por supuesto, por varios eclesiásticos y por algunos seglares muy principales, pero fue objetada por los directores de la sesión, quienes inmediatamente que sonó toda esta proposición, todos fruncieron el ceño. Pocas palabras probaron que de todo punto era imposible que pasara algo, y alguno indicó al señor Builes que recogiera o que diera por retirada la proposición, a lo cual se opuso el señor Eduardo Zuleta, en nombre del auditorio seglar. También a él le indicaron la conveniencia de no provocar nuevos argumentos, y todo quedó terminado. Esto estaba muy reciente cuando yo llegué a Bogotá, y naturalmente que todos se apresuraron a referírmelo, por lo cual yo conocí que todo era efecto de las influencias del señor Arteaga ante las autoridades eclesiásticas. Y por supuesto que yo bendije a Dios porque no hubo el tal saludo, pero sentí mucho la contrariedad que tuvieron los que estimaban la congregación. A pesar de todo, nos sirvió aquello para saber que los padres carmelitas, no obstante sus triunfos y el tenernos ya casi fuera de su prefectura, continuaban procurándole mal a la pobre congregación. Ya nuestras amistades con el señor Builes habían comenzado desde que había sido electo y había manifestado mucho contento de tener en su jurisdicción el internado de indígenas, y se ofrecía muy generosamente a ayudarle a la congregación en lo que pudiera. Acababa de conocer nuestras dificultades con los padres carmelitas y había manifestado mucho sentimiento por todo. Pero si he sabido que a él se le iba a ocurrir el pedir ese saludo, le habría suplicado él prescindiera de él, aunque no fuera sino solo por evitarnos popularidad, que es a mi alma como si fuera azufre y me ahoga. A poco de haber llegado a Bogotá me refirió el señor Crespo lo ocurrido entre él y el señor Arteaga, y que para ver cómo salíamos de Urabá me había llamado. Para convenir así en algo definitivo, se reunieron en la pensión de Santa Inés, que está contigua a la nunciatura, los señores Crespo y Toro, que es el obispo de Jericó y de Antioquía, Afanador y Builes. Ellos integramos todos la reunión, también la Madre María del Rosario,
y esta servidora que escribe este libro. Hicieron los señores obispos que expusiera a grandes rasgos los asuntos de los carmelitas y lo hice con la mayor exactitud que pude y en el orden. Pero cuando yo llegué a lo que me dijo el señor Arteaga de la dificultad que las hermanas estaban formando así en Turbó, con el hecho de hacer a las niñas capaces de sostener su virtud, me dijeron casi a una: basta, con eso hay. Eso es inconcebible y bastante para descorazonar a cualquiera. Luego el señor Crespo pidió la opinión de cada uno y todos opinaron que debiéramos de salir inmediatamente. Solo trepidó un poco el señor Toro, movido por la compasión de los pobres indios del occidente de Antioquía, y sin embargo, en vista de que ninguna otra cosa podía hacerse, dio su opinión. Allí mismo, volviéndose hacia el señor Crespo, hacia el señor Builes, le dijo: «¿Vuestra señoría le recibe el noviciado?». A lo cual contestó con el mayor gusto: «El señor afanador también mostró voluntad de tener la congregación en su diócesis». Y convinieron pues allí y me ordenaron a pasar una nota al señor Arteaga, pidiendo la licencia para levantar las cosas que tenía en la prefectura, que eran Dabeiba, El Pital, Turbó y Murri. Aparte, le dirigí la comunicación pidiéndole la salida del noviciado. Otra nota debía de pasar al señor Builes, pidiéndole así la admisión del noviciado. Me advirtieron que la llevara o que la mandara, de modo que fuese entregada la nota para el señor Arteaga en la propia mano, y que si a los 2 días no había una contestación, ni nada, todos los señores obispos se iban a presentar para pedirle la respuesta. Así que le di cuenta enseguida de la respuesta dada por el reverendo padre Marotó al enviarle los documentos para pedir el decreto laudatorio. Y esto es que para el reverendo padre las constituciones no presentaban un inconveniente alguno para el decreto, tampoco el fin y el objeto de la congregación, pero sí creía él que se demorarían en darlo, porque aún eran muy pocas las religiosas que componían la congregación y porque aún no teníamos votos perpetuos. Todo lo celebraron mucho y además convinieron en que ya era tiempo de que tuviésemos la licencia para hacer los votos perpetuos, aquellas que llenaran los requisitos exigidos por las constituciones, y en fin, que ellos enviarían ahora otra carta colectiva pidiendo de nuevo el decreto. Todo esto fue en la reunión y fue muy consolador para mi alma, y lleno de agradecimiento yo lo comuniqué a las casas, indicando a la casa de Dabeiba que procediera a vender lo que había y anunciándoles así la salida definitiva del noviciado. Claro que esto yo no lo hice sin mucho sentimiento, y sobre todo eso de ordenar la venta de la casita, porque esta fue cuna de la congregación y esta era obra de las primeras hermanas que fueron las raíces del instituto, amasada, por decirlo así, con sudores, y ahí eso que es duro en sobremanera. Pero cuando Dios muestra de un modo tan claro su divina voluntad, no hay sacrificio que ella imponga y que se vuelva demasiado duro. Todo es fácil cuando el amor de la divina voluntad es la divisa del alma. El señor Arteaga contestó oportunamente que daba los permisos pedidos, con lo cual ya solo había que pensar en salir. Todo pues lo dejé a cargo de las hermanas María San Benito y María San José, quienes tendrían que preparar la salida y recogerse todas en San Pedro mientras tanto. La casa central funcionaría mientras yo estuviese en Pamplona y desde allí y después al lado del noviciado en San Pedro, mientras que se determinaba cómo debía colocarse. El señor Builes cada día se mostraba más y más afecto a la congregación y bendecía muy de corazón a Dios porque la tendría en su diócesis. Él fue quien recibió el encargo de encabezar lo de la carta colectiva y enviarla a Roma. Llegó al orfelinato, que es nuestro domicilio, un fotógrafo y tomaron varias vistas y las viajeras para Santander con él. Así nos hizo plática muy economiástica y todo pues parecía que iba a desarrollarse en él, en el gran defensor de la congregación.
Un día pues que llegó a visitarnos al orfelinato cuando estábamos comiendo, la madre Enriqueta, que es la directora del establecimiento, le obsequió comida. Estuvimos así en mucha confianza y en la conversación me dijo: «Ay, madrecita, qué contento me siento por tenerla a su santidad, la madre». «Perdóneme pues la franqueza, ilustrísimo señor», le dije, «pero yo no estoy contenta». A lo que él me dijo: «¿Por qué?». «Bueno, pues eso es porque a mí me han peleado mucho siempre y he vivido siempre en las luchas de la persecución y de la guerra y de la oposición, y vuestra señoría se llama Miguel, como quien dice el peleador del cielo. Así pues fundó un periódico que se llamaba La Espada y otro que se llama El Adalid, y luego ha tomado por lema de su episcopado el pelear las peleas del Señor, así que dígame si no ha de darme miedo». A lo cual éste me respondió: «No importa, madrecita, porque yo no le voy a pelear a su reverencia, sino que yo antes peleo por su causa y la defiendo». «Ah, Dios lo quiera», esa fue mi respuesta. Más adelante se verá si mis temores eran casi profecías, pero hay profecía demasiado natural porque era pura previsión muy fundada. Él, sin embargo, quedó muy tranquilo y esta servidora muy entregada a la divina voluntad. Por no estar muy bien de salud, yo no pude visitar en esta vez al señor Vincentini, pero envié a las hermanas para que le pidieran su bendición tanto para ellas como para la misión del Sarare, y fueron recibidas con mucha amabilidad y las invitó para volver, no obstante que la visita duró 3 horas, las cuales gastó en examinadas de cuanto se le ocurrió acerca de la congregación. En la visita siguiente, que duró todo un mediodía, les dijo desde el principio: «De esta visita ustedes deben sacar alguna ventaja espiritual y por lo tanto vayan al confesionario. Allí pudo cogerlas a sus anchas para el mejor examen acerca de la congregación y sus usos y costumbres». La última que se acercó fue la hermana María de la Asunción, y al terminar ella le dijo: «Mire, excelentísimo señor, yo estoy muy joven y necesito saber de sus labios si esta obra en la que yo trabajo con mucho gusto y contento no es de Dios, porque si no es de Dios, yo me retiro inmediatamente para ir a otra parte». A lo cual éste le contestó: «No se retire, porque esta obra sí es de Dios, y las constituciones son para santificar. Estése tranquila, que nosotros las estudiamos mucho, y precisamente por eso mismo, porque tienen notas que revelan ser de Dios. Y nosotros necesitamos que todos estén convencidos. Viva muy contenta en su congregación, que es de Dios». Por esta nueva nota del señor Vicentini, yo comprendí que sus dudas y desconfianzas eran métodos y planes que eran convenientes quizás para que los superiores ayudasen a depurar las obras. Y sin duda que las malas informaciones del señor Arteaga también contribuyeron a lo mismo, y además me dieron a mí algo que sufrir, una circunstancia que me hace vivir muy agradecida. Salimos de Bogotá en una mañana lluviosa que nos hizo parecer valerosas a los que nos vieron partir, pero que para mí era una cosa muy aparente para una partida misionera, ya que el apóstol o la apóstol, si se me permite la expresión, supone siempre al partir que la naturaleza le va a hacer violencia y que los elementos le van a ser adversos, así como los hombres, y cuanto a su paso encuentra. Por eso es que al salir en la mañana lluviosa de aquella tierra frigidísima, era este un buen salir para la misión apostólica. Aquel mismo día llegamos a Belén del departamento de Boyacá, y después de caminar 50 leguas en auto, según nos dijo el conductor, por primera vez supe lo que sí era cansancio del auto, y quizás es más fuerte que el de la bestia. Yo llegué a mi cama y las hermanas, que sin duda son más guapas y además más delgadas, se cansaron un poco. Allí descansamos un día, esperando a las bestias, porque tenían que llegar de Pamplona, pero digo, ¿descansar? Tuvimos fiesta porque el reverendo padre Ramírez, de acuerdo con el señor cura, arreglaron de modo que nos hicieron una fiesta religiosa, en la cual el señor cura, que es un anciano muy respetable,
reunió a los feligreses que pudo, incluyendo a las comunidades de la población, e hizo un sermoncito hermoso en el cual nos felicitaba y nos elogiaba el celo de la congregación. Pero no pasó aquello sin que yo tuviera la primera contrariedad o pena, porque en el pleno sermón el señor cura me ordenó hablarles allí mismo a los concurrentes, y me acordé al momento de aquello de San Pablo: en los templos callen las mujeres. Quise hacerme una remisa, y sin embargo el señor cura continuó ordenándome, y manifestó que no terminaría aquello sin que yo dijera algo a los que estaban concurrentes, por lo cual me dije: pues si San Pablo lo prohíbe, yo no hago más que obedecer, y este padre sabrá cómo responde al respecto a la palabra de San Pablo. Entonces me resolví a decirles algo, y no recuerdo qué les dije, pero si me doy cuenta de que terminé pronto, es porque lo terminé pronto diciéndoles que con el mayor gusto iríamos enseguida a la casa cural, y si el señor cura lo tenía a bien, y que allí les daría algo de los infieles, es decir, yo hablaría sobre eso. También hablaría de la congregación, porque yo tenía fuerte pena de hablar en la iglesia, esto por educación o por no sé qué, que me ha fastidiado siempre. La mujer, salida de su puesto, siempre me fastidia. Además, yo no he reconocido que Dios haya hecho a ninguna excepción en mí para esas cosas. Cuando estudiaba yo en la escuela normal, varias veces me escogieron para declamar en los actos solemnes, y luego que estudiaba un poco la composición en el primer ensayo, procuraba hacerlo mal, mostrar dificultad para las inflexiones de la voz. Esto era con el fin de ser eximida de la declamación. Yo no me sentía mal, no me sentía tampoco como si estuviera mal dotada. No tenía yo una excesiva vergüenza, y no era puramente por el deseo de pasar desapercibida, y por la mucha repugnancia más bien que yo sentía por la mujer que deseaba aparecer. Pero como es Dios quien me ha dirigido, porque ha hecho caso de todas mis repulsiones, bendito sea. Y de allí nuestra jornada alcanzó hasta un punto que se llama el Tipacoque, algo como una hacienda en donde nos hospedamos de un modo en que llamábamos muy misionero, esto es, muy incómodamente. Ahí llegué tan cansada que le supliqué al padre Ramírez que si habíamos de cumplir la promesa que él le había hecho de llegar en determinado día a Pamplona, se adelantara con las hermanas y me dejara con una y con uno de los peones, para que así yo resistiera el viaje y no perdieran en Pamplona los preparativos de la recepción que tenían para el día indicado. El padre no consintió en ello, sino que me ofreció muy generosamente hacer el viaje como yo pudiera, aunque tuvieran que perjudicarse algo en Pamplona. Tuve pues naturalmente pena, pero como no era solo cansancio, sino además verdadera impotencia, lo que yo tenía para las largas jornadas, acepté pues muy agradecida. Al día siguiente salimos un poco tarde, precisamente por mi cansancio, y fuimos a almorzar al puente de Chicamocha, cerca de Capitanejo. Mientras que estábamos allí, el señor cura del Capitanejo nos visitó muy atento. Aquel mismo día fuimos a Miranda, y no precisamente porque hubiéramos que pasar en aquel sitio, sino porque el señor cura parece que se lo exigió así al reverendo padre, nuestro conductor. A poco de pasar al Capitanejo, encontramos un puente sobre el río Servitá, muy peligroso, en el cual hubiéramos de echar a pie a tierra para pasarlo así con alguna seguridad. Al frente de Miranda divisamos el campo y la población de Encisos Célebres. En la historia, esto era algo que, a pesar de que ese es el nombre, era célebre también en la historia porque había una última guerra en Colombia. Ahí había sido. Lo muy curioso fue que entonces no supimos nosotras el instante en que pasábamos frente a aquella población y que ésta se hundió sin estruendo de ninguna clase en un campo como de unas 3 cuadras de extensión. En aquel sitio no son frecuentes los hundimientos, y quizás ese sea el único que ha habido. ¿Y a qué puede atribuirse? Pues el sacerdote que me refirió la cosa dice que a la furia del diablo por la entrada de las misioneras que le arrebatarían las almas de los tunebos. Esto pues es suposición del buen padre, pero solo Dios sabe.
Sin embargo, después de tener mucha experiencia de las cosas del diablo en las obras de Dios y de su rabia y de las veces que le hemos visto meter la uña para quedar burlado por la acción amorosa de Dios, no le queda difícil a uno darle la razón al sacerdote. De allí nuestra jornada fue muy corta, porque por contentar al señor cura de Málaga, resolvió nuestro conductor que saliendo tarde de Miranda, pernoctásemos en Málaga. También salieron allí a nuestro encuentro los colegios y las comunidades de la ciudad. Más adelante entramos a Cerrito y llegamos a casa de una amiga del padre que nos conducía. Y cuál entonces fue nuestra sorpresa cuando vimos que en aquella casa, que era pobre sin duda, no solo nos ponían buena comida, sino que habían arreglado piezas con muy buenas camas para las 8 hermanas y pieza para el padre. Allí no había cura, si mal no recuerdo. Aquello era administrado por el señor cura de la Concepción, y sin embargo fuimos atendidas tan bien que el reverendo padre tuvo pena de hacerles perder todos sus preparativos y determinó que no pasáramos de ahí aquel día. Muy agradecidas salimos de aquel pueblo después de oír la Santa Misa que celebró nuestro conductor y tomar así la Sagrada Comunión a las 4 de la mañana, y a poco de salir de Cerrito, nosotros comenzamos la pendiente que nos subiría al célebre páramo del Almorzadero. Allí supimos que para nuestro paso por aquel páramo habían mandado de Bucaramanga una guardia de 300 hombres y de Cúcuta otra del mismo número, de modo que 600 hombres harían respetable nuestra presencia en el páramo, como quien dice, un ejército guardando el paso de unas hormigas. Esto produce cierta hilaridad a quienes no saben lo que es el páramo y lo que sería la misión del Sarare en Santander, como nos la produjo a nosotras al principio. Pero es necesario saber y conocer que el páramo ha estado invadido por salteadores y criminales y forajidos desde hace muchos años, y que en él se han visto escenas de sangre terribles, y que la vigilancia de los 2 departamentos entre los cuales se encuentra no ha sido bastante para acabar con aquel inconveniente. Ha habido vez que hayan cogido a 60 criminales allí, pero ni siquiera se ha notado la disminución de ellos a pesar de esto. A tal punto pues han llegado las cosas del páramo que el gobierno general, si no se ha informado mal, ha ordenado que no los cojan, sino más bien quien los vea les dispare sin misericordia. Ahora bien, que se tenga tanta vigilancia cuando pasa un correo rico o familias y personas que llevan muchos intereses, se concibe. Pero que para la pasada de 8 inofensivas e indefensas mujeres tengan que poner una guardia de esa calidad y de ese calibre, pues no se ve la razón. Esto yo lo decía al reverendo padre que nos acompañaba, y él me explicó cómo esos bandidos eran procedentes de Venezuela, y cómo la misión de Sarare perjudicaría a Venezuela, puesto que abriría un camino para los ganados de los llanos, con lo cual se acababa el gobierno venezolano la renta del peaje de los ganados que pasaban para el interior de Colombia, y era pues de suponer que los bandidos querían prestarle a su patria el buen servicio de impedir la misión del Sarare, asaltando y quizás matando a las pobres mujeres que iban a empujarla. Así entonces sí pude explicarme el porqué de aquella medida de seguridad tomada por 2 capitales importantes. Y por otra parte, solo viviendo en Santander se sabe lo que es el Almorzadero y todos sus bandidos. Muy larga se nos volvió aquel día la jornada, sin duda por el intenso frío del páramo, pues atravesándolo se gasta casi un día. Conocimos el sitio de la cruel carnicería que hicieron los bandidos en unos hombres y en un sacerdote, a quienes despedazaron. Se ven las grietas enormes por donde dicen que entran los bandidos a sus madrigueras. Mi alma está un poco entristecida con tales historias, y no me permitió gozar de lo hermoso y raro de aquel panorama. Para los anacoretas serían aquellas cuevas una maravilla, pensaba yo,
pero en lugar de aislarse en ellas, son adoradores del Dios que las hizo tan bellas, porque son madrigueras de ladrones y de servidores del diablo. A la entrada de Chítaga encontramos al pueblo casi entero reunido para presenciar nuestra entrada, y a poco la banda de música que tocaba alegremente celebrando nuestra llegada ya puede suponerse. Sacerdote, que no fue así para nosotras nada agradable todo esto, porque eso nos sacaba por un momento de la vida oscura a que nosotros aspirábamos. Hemos prometido a Dios, sin embargo, con el sentimiento de que aquellas ocasiones serían las que a Cristo lo hicieron entrar a varios pueblos que recorrió en su vida mortal, y que ahora esto mismo nos hacía a nosotros que íbamos en su nombre y nos consolábamos, y en mi interior yo le ofrecía todo esto con toda mi alma. Un señor comisionado, al efecto así por la municipalidad de Chítaga, nos dio la palabra antes de entrar a la plaza. Apenas él terminó, nos quedamos esperando al Padre. Nos quedamos esperándolo porque queríamos y estábamos creyendo que nos acompañaba. Queríamos que respondiera siquiera para darle la gracia a aquel pueblo que apiñado esperaba. Pero él, en lugar de hablar, me ordenaba a mí que lo hiciera. Al día siguiente, todavía entre las fiestas y los discursos, nos sacaron un pedazo de camino en los buenos habitantes de Chítaga, y ese día llegamos ya acompañadas por sacerdotes de Pamplona y el reverendo padre Acosta a Cácota, en donde debíamos de pasar la última noche del viaje antes de llegar a Pamplona. Llegamos a la casa cural muy mojadas por un chubasco terrible que nos cayó ya para llegar. Fuimos recibidas con mucha atención por el reverendo padre Valderrama, que es el cura de la población, y allí debíamos almorzar según la determinación de Pamplona, al día siguiente así para hacer la entrada a esa ciudad a una determinada hora. Cuando estábamos así almorzando, llegaron de Pamplona algunas personas, y entre ellas el reverendo padre Enrique Rocheriu, que era nuestro compañero de misión, y a quien se le debía todo lo que se refiere al establecimiento de la misión del Sarare. Naturalmente que fue aquello un verdadero gusto, porque conocimos al benefactor con quien se había arreglado todo lo del viaje y de quien nosotros esperábamos tanto. Venía pues en compañía del padre rector, y solo Dios puede decirlo, y lo sabremos el día del juicio. Todo el bien que hizo a nuestras almas, y todo lo que favoreció nuestra misioncita del Sarare, y aún a nuestra amada congregación, este reverendo padre Esteban Ledusal, que no es otro que aquel a quien van dirigidos estos disparates que yo escribo, por obediencia a el primero y después a todos los demás superiores. Nuestro viaje hasta Pamplona fue ya un triunfo, una ovación, un estallido de entusiasmo y de la fe de Santander. El seminario menor a pie vino a nuestro encuentro hasta no lejos de Cácota, y el mayor lo encontramos más adelante. En fin, eso es una cosa larga de describir. Lo magnífico de aquel encuentro verdaderamente fue solo la explosión de la fe. Cuando llegamos al alto de donde se destaca Pamplona, que es hermosa y simpática, el seminario cantó el Magnificat que conmovió a todas las fibras del alma, y entonces sí me puse por encima de todas esas cosas al ver el triunfo de la Santísima Virgen María, que entraba a sus hijas tan perseguidas en Antioquía y tan oprimidas. Precisamente esto por la causa de su hermosa misión a una tierra de fe profunda, como para restañarle las heridas que hacían sus enemigos en Antioquía. Bendita pues la caridad, bendita la misericordia de tan dulce Señora. Y esta señora es la señora de nuestras almas. Llegamos pues a Pamplona en medio de la multitud de las gentes entusiasmadas, y nos llevaron a la casita que con esmero y delicadeza sin igual nos habían preparado y dispuesto unas señoras comisionadas al efecto por el padre Enrique. Al día siguiente, que es el día de Nuestra Señora de las Mercedes, el señor vicario, que es el señor obispo, porque de hecho el señor obispo se había quedado en Bogotá, y digo que tenía la autoridad del señor obispo,
Este señor vicario fue a colocar al Santísimo Sacramento en nuestra hermosa capillita y a bendecir la casa. Así pues, hubo mucha concurrencia y una plática muy sentida y entusiasta. Quedamos después recibiendo las atenciones de toda clase y tan delicadas y sinceras como no habíamos podido siquiera imaginarlo. Terminados pues los santos ejercicios, comenzamos ya más de lleno a prepararnos para nuestro viaje al Sarari. Cuando con mayor entusiasmo trabajábamos para emprender así la conquista de los amados túnebos, se presentó el padre Uribe, que es un anciano canónigo de muchos méritos que ya se tenía difícilmente en pie, por los muchos años que tiene. Pidió licencia para hacernos una plática y decir la misa en nuestra capillita, y explicó cómo él desde niño conocía a los pobres túnebos y había suspirado por verles convertidos a la fe de Jesucristo, y que sus oraciones desde joven ya habían sido por eso, y que de tiempo en tiempo se había intentado hacer algo por esos infelices, y que todo proyecto había fracasado. Y decía llorando el viejecito, era que aún en los decretos eternos no había sonado la hora de la gracia. Todo era en Pamplona elogios y atenciones, mis arreglos de compromiso con el señor afanador muy bien determinados, todo parecía que iba a resultar muy bien. Y sin embargo, la desavenencia entre los dos sacerdotes crecía, y ya por el lado del reverendo padre Ramírez comenzaba a reflejarse contra mí, según ya lo he dicho. Pero como el señor obispo y todos los sacerdotes de la diócesis, así como el gobierno civil, conocían muy bien las cosas, y todos eran favorables defensores de las hermanas, a la vez que no dudaban nunca de los sacerdotes, pues creían que no era más que un asunto de diferencias de caracteres, y no había nada que se presagiara de tormenta. Y sin embargo, un día, al atravesar un corredor de la casa, cruzó por delante de mi alma rápidamente el conocimiento cierto de que se me presentarían muy pronto humillaciones y dificultades. El conocimiento acerca de las humillaciones era clarísimo, de modo que no me dejó duda de que sí que vendrían. Recuerde que se lo comuniqué, y vuestra reverencia me preguntó si no había conocido qué clase de humillaciones eran, y le contesté que sencillamente esa luz me había como herido en el concepto seco de la humillación, y de que estaba para llegar. Esperemos a ver, me dijo, pues no se ve ahora por dónde pueda venir. Efectivamente, yo no esperaba humillaciones por dos razones. Una, porque todo era favorable y aún no se veía que tempestad alguna se preparara. Y la otra, porque hacía mucho tiempo que las más terribles humillaciones no me humillaban, y claro que serían a lo menos. Así pues me parecía que eran inútiles. Si la humillación no te humilla, entonces tu reverencia comprende el que no tiene objeto, y Dios entonces no hace nada inútil. Por esas razones yo no esperaba lo que yo conocí de cierto, que venía y que estaba muy cerca. Se terminó pues el arreglo del viaje, y convenido así con el señor afanador de dejar una parte de las hermanas que había llevado para que fundaran una casa en la ciudad con el fin de ser el centro de procura de la misión del Sarare, y a donde pudieran enviar niños o recién convertidos a ayudarse con el ambiente civilizado y cristiano de Pamplona, y así realizar seguramente la obra de su formación. Al entrar a la Bateca, tuve una impresión agradabilísima al que encontrarnos nosotros un grupo de señoritas y de caballeros que salían a nuestro encuentro, y que las señoritas todas vestían de azul y de blanco a imitación de nuestro hábito y profesión de hijas de la Inmaculada. La entrada a la población también estaba llena de arcos de estos colores, y aun en la plaza frente de la casa cural los adornos guardaban la misma regla. En el arco, antes de entrar a la plaza, se leía en letras muy grandes inscripciones edificantes. Entre otras yo recuerdo esta: Da mihi animas. Y todo eso me causó una magnífica impresión, porque suponía que en el pueblo comenzaba a nacer el celo por las almas, y que recibían la misión con todo el corazón. El reverendo padre Ramírez de cualquier modo quería que yo hablara con la entrada delante del pueblo. Quería él que yo hablara con todos ellos, y al efecto había hecho preparar un hermoso discurso, al cual yo le debía de responder, sin poder decirle que no.
para evitar así un rompimiento brusco, y yo me valí de vuestra reverencia para que le dijera mi necesidad al señor obispo del modo más sigiloso posible. El señor obispo me había hecho saber que podía estar tranquila y que él lo respondería. Entré pues muy tranquila, pero el padre Ramírez creía que iba a hablar, y terminado el discurso tomó la palabra el señor obispo y respondió magníficamente. Se presentaron pues en comisión unas señoritas como representantes del pueblo, y reunidos los de la misión con el señor obispo y vuestra reverencia en una sala, representaron allí unos cuadros muy hermosos y llenos de sentido, en los cuales una supuesta reina de los túnebos, recordando así la antigua grandeza de la raza, me habló de ellos, y con mucho sentimiento me entregó la raza en su estado de postración en la que al presente se hallaba. Todo hecho con una unción, una gracia y mucho aprecio de lo que era la misión. Terminados pues estos cuadros y discursos, apenas habían salido los visitantes, llegó el reverendo padre Ramírez en cuya casa estábamos y me ordenó pasar a la pesebrera a salar a las bestias, esto con un semblante muy quejoso, porque él no podía atender a todo, y verdaderamente que eran muchas las bestias, más de 12, y pocos los peones que pudiesen atenderlas. Busqué pues la sal y fui a la pesebrera. Alguna hermana me siguió, y entre las dos y algunos niños comedidos, pronto concluimos la labor. Esto, que verdaderamente a mí no me humilla, ni tampoco me pareció raro ni humillante, lo vieron los demás como una venganza del reverendo padre. Ahora, venganza es muy difícil que hubiese sido, porque nada tenía que vengar, porque yo no había hecho otra cosa que respetarlo y agradecerle y amarlo. Pero así lo estimaron algunos. Yo creo más bien que tal vez el reverendo padre habría tenido conocimiento de que esta servidora en Dabeiba con alguna frecuencia desempeñaba ese oficio con las bestias de la casa y pensó que no había razón para que allí no lo hiciera, y si es que en realidad había la necesidad de que lo hiciera. Otro día, las fiestas y los honores habían de hacérsenos en la plaza para el efecto, porque habían preparado unos pabelloncitos que debíamos de visitar sucesivamente. Cada uno de ellos estaba adornado de una distinta manera, y ostentaban unos animales útiles y otros productos vegetales, etc. Y como cada uno representaba las haciendas que en 100 años se habían fundado en el Sarare, cada uno iba adornando según lo que la hacienda le había producido. En todos había algo que debían de vender para hacerse de los recursos para ayudar a la misión. Había pues señoras o alguna persona encargada de vender licor, pastas, dulces, etc. Comenzamos pues el desfile, y el señor obispo y varios sacerdotes y las misioneras. Todos lo comenzamos, y a la entrada de cada pabellón, una niña me dirigía la palabra y refería la historia de la hacienda que representaba. Como en el último pabellón no habían venido, lo que tenían era el hecho de que me dio enseguida orden el padre Ramírez de que me pusiera yo a venderlo. Lo primero, pues, fue un dulce malo y de mala fábrica. Allí no habían vendido nada, precisamente por eso, pero el señor obispo, allí mismo y en plena función, me compró. Así siguieron los sacerdotes, quienes parece que se habían puesto de acuerdo para sacarme del paso, y ese show se acabó pronto. El padre Ramírez me sacó enseguida una botella de aguardiente para que la vendiera, y al ver esto el señor obispo y los padres se retiraron para la casa y me dejaron sola con una hermana. Me puse a vender pues el aguardiente y tuve la pena de engañar a una buena campesinita sin quererlo. Me rodeaban muchos compradores y yo, para hacer un poco de broma, les decía: «Cómprenme esto, que es un aguardiente de los valles y es delicioso, solo que no se debe tomar sino una sola vez». Los hombres entendían la cosa, pero la viejecita, creyendo que iba a conocer una cosa extraña y muy buena, tenía razón, porque ¿cómo iba ella a suponer que yo estaba mintiendo, siendo la madre, como ella misma lo decía? Así pues me pidió una copita, la cual yo le serví creyendo también que ella entendía mi frase al derecho, porque la pobre viejita probó, y al ver que eso era aguardiente tuvo mucha pena, porque sin duda era una timorata y creía que pecaba.
Yo me apené más y le expliqué que decía así porque los hombres entendían y para llamarles la atención y que me compraran, en fin, para evitar el escándalo de la viejecita, yo tuve que hacer también en forma de broma otras aclaraciones. Mi intención, al ponerle este tinte de broma, no fue otra que para mostrarle al padre la buena voluntad con que yo le obedecía, y puede ser que en atención a eso, el escándalo que tal vez recibieron las gentes me sea perdonado. Tan luego como yo terminé mi comisión, entré a la casa en donde los primeros que yo encontré fueron al señor obispo y a vuestra reverencia, y les dije, como debe de recordar, yo vengo de vender aguardiente, ¿será esto pecado? Y unánimemente me contestaron, ¿no ganó mucho? Y tal vez creería vuestra reverencia que eso fue ocioso. Pues no, sacerdote, verdaderamente que no. Yo tenía escrúpulos y mucho dolor por haber escandalizado, de modo que esa respuesta unánime fue mi tranquilidad. Después me refirieron las hermanas que el señor obispo y los sacerdotes se habían entrado muy molestos porque yo me había puesto a vender eso en la plaza, pero no protestaron para evitar un disgusto que sin duda daría mayor escándalo. Así que bendita prudencia. A las hermanas también yo las encontré bastante mal impresionadas, y yo francamente no tomé esto a humillación, ni tampoco a ningún sentimiento malsano del padre. En fin, en los días que permanecimos allí, mostró el reverendo padre mucho disgusto y me lo hizo sentir en varias formas. Sin embargo, yo no me di por entendida, y además todos a mi alrededor me mostraban el afán por la misión. ¿Y qué otra cosa podía pues apetecer? No obstante mi silencio al respecto, muchas personas notaron la tendencia del reverendo padre contra mi pobre personilla. Esto no puede menos que ser providencial, porque ni el padre era una persona de malas intenciones, sino que antes al contrario era un sacerdote correcto y muy celoso, y ni yo le había tampoco hecho ninguna cosa que pudiese herirlo. Allí mismo, a la bateca le llegó el padre Enrique en busca de las misioneras para entrarlas en el Sarare. Y su actitud con el reverendo padre Ramírez se hizo más fuerte. Entonces hubo altercados entre ellos que alarmaron a los demás sacerdotes y al señor obispo. ¿Será muy arriesgado ver en esto, padre, la acción directa del diablo? Pero ahí no pararon las cosas desagradables de aquellos días, porque preparaban una velada muy rumbosa para obsequiar a las misioneras. El reverendo padre Ramírez había elegido el drama muy a propósito, decía él. Para la fiesta tenía que ser ejecutado por personas serias y llenas del deseo de obsequiarnos de verdad. Así pues, anunciaron que sería de noche, lo cual era natural porque era una velada. Este era el principal y primer inconveniente, puesto que a ello se oponen nuestras constituciones, porque nos prohíben salir de noche salvo en excepcionales casos de necesidades graves. Y así se lo manifesté al señor obispo. Considerando que un rompimiento con el doctor Ramírez, el que no se hallaba en condiciones de nada racionales, era aún más perjudicial que el dispensar esa regla, y por tanto me ordenó ir con las demás hermanas a la velada. En efecto, nos fuimos con vuestra reverencia y algunos otros sacerdotes, y cuál no fue nuestra pena al ver que el drama era muy inmoral y que además una de las actoras tenía un vestido inconvenientísimo y que no se podía mirar sin sentir así mucha vergüenza. Ahora bien, ¿cómo pudo el reverendo padre escoger ese drama para obsequiar a las religiosas? Eso nadie se lo explica, porque no es un hombre negado en esas cosas. No tiene esto otra explicación que la influencia del diablo, que combina las cosas por donde ve una pasioncita que no está dominada. Por pequeña que esa pasioncita sea, él se mete para estorbar así las obras de Dios, y de aquí está la necesidad que tenemos todos de mantener muy cerradas las puertas a toda pasión que quiera desbordarse. Terminó pues la comedia o el drama, diciendo que en las casas religiosas se recluían los que estaban decepcionados y gastados ya por el mundo y por las pasiones. Esto sacó de las casillas a la reverencia vuestra, y así pues tomó la palabra para hacer alguna rectificación a una idea tan falsa. Después me dijeron que algunos habían quedado resentidos y que había sido atrevido y falto de vergüenza
lo que se había dicho, y eso es el mundo, porque ahí ofendieron el pudor y las ideas más amadas de los sacerdotes y los religiosos con la mayor frescura, y porque se hace así una rectificación prudente, se molestan. ¡Ah, bendito mundo loco! En fin, por muchas cosas hay que pasar en esta vida, y yo le hablo con franqueza, porque yo no protesté ante el reverendo padre Ramírez, sino porque respeté la actitud de los superiores, pero si he estado sola, aún así, si hubiese aún estado más sola, yo le habría dicho al reverendo padre algo que le hiciese reflexionar. Y de la Bateca entonces fuimos a Toledo, que es una población que dista cuadras de la primera. Allí todo fue cordialidad y atenciones. Y también hubo una velada y hubimos de asistir porque ya se había hecho en la Bateca y habría sido ofensivo para el buen párroco de Toledo el no hacerlo después de tal precedente. Todo en la velada fue sencillo y muy propio para los fines. Aparecieron en escena unas niñas. Estaban vestidas como nosotras, en otro cuadro, y otras eran que referían la historia de la fundación de la congregación de un modo patético, y vaya que muy bien. Del patio de la casa en donde estábamos, nosotros divisamos por primera vez a lo lejos las montañas del Sárare. Alegría hubo mezclada de tristeza y se produjo la vista de aquellas selvas con sus colinas hermosas y sus páramos. Ya divisábamos lo que tanto ansiábamos, así que qué alegría. Pero ay, esas selvas tan obscuras que guardaban las almas paganas, más obscuras aún, me entristecían. La tercera jornada fue a Batá, punto hasta el cual nos acompañó el señor afanador con todos los sacerdotes que le acompañaban. Todo debe de recordarlo vuestra reverencia. Terminadas las misas, se me apareció un señor a hacerme montar para irse adelante conmigo y sacarme a no sé qué punto del camino, y como no tenía un antecedente ninguno de esa determinación, yo fui imprudente porque le dije sin preámbulos: no, yo no me voy sola. Él se apenó y me dio las explicaciones del motivo que tenía pues para decirme e invitarme a montar. Entonces yo comprendí que era orden del padre Ramírez con el fin de no tener demoras en el camino. Les indiqué pues a todos los dirigentes del viaje que yo no les daría más demora que la que le daba a los demás. Le di alguna satisfacción a este señor y esperamos hasta que montaran todos para partir. Aquella noche la pasé toda en la presencia de una especie de conflicto entre unos indígenas de tierras lejanas que se estaban matando horriblemente unos a otros, y también sus almas caían al infierno. Esto me dejaba un espanto muy grande. Naturalmente que amanecí muy cansada y como resquebrajada el alma, y también el cuerpo. Además amanecí segura de que ese conflicto había sucedido, pero quién sabe dónde. Con esto, naturalmente que mi ánimo creció para todos los trabajos que el Señor quisiera enviarme, con tal de que yo me deje trabajar entre los infieles tan necesitados y codiciados por mi corazón.